Buenos días, mi nombre es Angelita Coronado y soy parte de International Diambi, que es una empresa dedicada a darle asesoría a la gente para el momento de que esas personas quieran importar o exportar algo. Yo les voy a explicar todo lo relacionado con la ley aduanera y para eso les voy a presentar unos tips. Ahora les voy a explicar un tip muy importante que se trata del valor reconstruido. Esto quiere decir que el valor reconstruido se refiere a las mercancías que son fabricadas, o sea, que te cobran un costo al momento de pasar esas mercancías, el transporte, todo te genera un costo y todos esos costos se juntan y eso quiere decir el valor reconstruido. Otro tip muy importante es el que sigue, que trata sobre el valor aduanero. Eso quiere decir que al momento que te empiezan a generar costos, al momento que tú trasladas una mercancía, te cobran el traslado, todos esos costos hasta el momento de llegada de esa mercancía, todo eso te genera costos, desde que sale la mercancía hasta el lugar donde va a llegar. Se juntan todos los gastos del traslado. Eso quiere decir el valor aduanero, que es del artículo 80 de la ley aduanera. Ahí lo pueden encontrar. Otro tip muy importante es el que sigue, que quiere decir sobre el agente aduanal. ¿Qué quiere decir eso? Que el agente aduanal es el que está en las aduanas, el que decide si entra o sale tu mercancía y si decide si cobra o no cobra. Otro tip de suma importancia que deben de saber, que es del artículo 83 de la ley aduanera, que explica ese tip, que cuando las mercancías están ante la aduana debes de hacer los trámites correspondientes para que no se te cobren cuotas muy altas. Al momento que la mercancía llega a la aduana se te empieza a cobrar. Otro tip de suma importancia es el artículo 86 de la ley aduanera, que trata sobre los importadores. ¿Qué quiere decir eso? Que los importadores tienen el derecho de pagar sus cuotas a crédito, siempre y cuando tengan el apoyo de la Secretaría de Economía. Otro tip muy importante trata sobre el artículo 91 de la ley aduanera, que trata sobre cuando tú extraigas o introduzcas mercancías al territorio nacional, tienes que declarar ante aduana a dónde va la mercancía y qué llevas. El artículo 92 de la ley aduanera quiere decir y explica que cuando tú pases mercancías debe cumplir con las reglas arancelarias y no arancelarias y debe de pasar por una revisión de ante la aduana. El artículo 95 de la ley aduanera explica que cuando tú pases una mercancía por regímenes definitivos, esa mercancía se va a quedar por tiempo ilimitado en territorio nacional. Otra muy importante es el artículo 98 de la ley aduanera, que quiere decir que las empresas cuando importen mercancías tendrán que ser sometidas a una revisión de origen. Eso quiere decir que cuando tú pases mercancías tienes que tener todo en orden para no tener problemas con un agente aduanero. Otro artículo muy importante es el artículo 98 de la ley aduanera, que como dije anteriormente y lo voy a complementar, quiere decir que cuando tú importas una mercancía, el agente aduanal queda liberado de cualquier responsabilidad. Otro artículo de suma importancia es el artículo 101 de la ley aduanera, que explica que cuando una persona tiene mercancías en el extranjero y no las declaró, se le cobrarán cuotas compensatorias y además pasarán a ser parte del fisco federal. El artículo 103 de la ley aduanera quiere decir que cuando una mercancía es rechazada por cualquier autoridad del país, quiere decir que se te podrán regresar
las cuotas que pagaste por los destrozos de las mercancías o por cualquier cosa. El artículo 104 de la ley aduanera quiere decir que cuando importas temporal, o sea, cuando una mercancía va a transformación o cualquier reparación que le hagas, no hay problema porque solo estará por un tiempo que no durará, que no estará mucho tiempo en el extranjero y no habrá problema y no se le cobrarán cuotas. Otro artículo muy importante es el artículo 106 de la ley aduanera, que quiere decir que la importación temporal, como lo dije anteriormente y solo lo voy a complementar, que eso quiere decir que las mercancías no estarán por un tiempo indefinido en el extranjero, solo estarán por unos cuantos días. Otro artículo muy importante es el artículo 109 de la ley aduanera, que cuando tú llevas mercancías, por ejemplo, mercancías que van de una maquila o algo así por tiempo temporal, como estamos hablando de mercancías temporales que van, o sea, que están solo por poco tiempo, esto quiere decir que deberán, para no tener problemas ante la aduana, deberán presentar la documentación correspondiente para que las mercancías, o sea, pasen. Otro tip muy importante es del artículo 115 de la ley aduanera, que quiere decir que cuando una mercancía es importada no debe de tener ninguna modificación, ninguna transformación, porque solo estará por un tiempo temporal. Si esa mercancía llega a tener una modificación, es rechazada ante la aduana. Estos fueron unos cuantos tips muy importantes que deben de saber las personas para que al momento no tengan problemas ante una aduana al momento de querer importar o exportar cualquier mercancía. Muchas gracias por su atención y espero